Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el camino. Y es un privilegio para mí, Sami Stashover, poder caminar con ustedes en el camino del Adonai, nuestro Elohim, el camino de aquel que es el creador de todo lo que tenemos en los cielos y en la tierra. Y esta semana tenemos la parashá Vayahel, está en Shmot, Éxodo 35, el versículo 1 hasta el capítulo 38, versículo 20. En los profetas, la Haftará, que es el complemento del texto de la Torá, está en el primer libro de Reyes, capítulo 7, del 40 hasta el 50. En el Brit Hadashah, la nueva alianza, la tenemos en el libro de Hebreos, Hebreos 9, del versículo 1 al 11, y el Salmo 61. Y Bayahel porque empieza diciendo que y Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, perdón, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor les manda hacer. O sea, cuidado, Moisés habló, pero la convocación vino del Eterno. ¿Y qué es lo que el Eterno dice? Recojan entre ustedes una ofrenda para el Adonai, para el Señor. Todo corazón generoso presentará al Eterno oro, plata y bronce. O sea, no era para todos, era simplemente para que quien tenga un corazón generoso que haría una ofrenda, que en aquel momento era para construir el Mishkan, el tabernáculo móvil, que estaban caminando en el desierto, recuerda esto. Y hay una instrucción que me parece que es la llave de todo. El capítulo 35, versículo 10 en delante, dice que todos ustedes, los que tengan un corazón sabio, vendrán y harán todas las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, columnas, bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda. O sea que había una instrucción de lo que habría que hacer en aquel momento. Y nada en el texto de la Torá está tirado, por decir, sin base, sin elemento que le dé un tamaño de peso, de responsabilidad, de credibilidad. Entonces, tanto en Éxodo 26:30 como en Éxodo 25:40 leemos que levantarás el Mishkan, el tabernáculo, según el modelo que te fue mostrado en el monte. Ve pues que hagas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Dos veces en dos lugares separados tenemos exactamente el mismo contenido. No es que Dios simplemente lo tiró al viento, no. Había un modelo que Moshe vio junto con el Eterno cuando estaban los dos en reunión, y esto es lo que el pueblo haría, la confección del Mishkan. Hoy en nuestros días no tenemos más este Mishkan, pero no es por eso que el Eterno dejó de mantener una promesa que él había dado. Él quiere vivir en el medio de un pueblo que sea su pueblo. Y para esto, entonces, él nos da instrucciones claras. Había un modelo a seguir. Hoy no tenemos ese modelo, pero nosotros continuamos siendo el pueblo que quiere que este es pueblo que el Eterno quiere que le sea su pueblo. Me hago entender de que el Eterno quiere que nosotros seamos su pueblo. Entonces tenemos que estar alertas a todo lo que dice la Torá porque es la revelación del Eterno a través de Moshe para nosotros. El texto de la Torá es claro, es la revelación del Eterno. Y entonces tenemos que tener cuidado de que hay algunas afirmaciones que justifican que esto es realmente la voluntad de Dios. Deuteronomio 12 dice a partir del versículo 32, ten cuidado de hacer todo lo que yo te mando que hagas. No le añadas nada ni le quites. En Deuteronomio 4, el versículo 2 dice, no añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan los mandamientos del Adonai vuestro Elohim, que yo les ordeno observar. Pero no es solamente en la Torah.
Más tarde, el libro de Proverbios, el libro de Proverbios que escribió el hombre más sabio de la tierra, el rey Salomón, dice, las palabras del Eterno son todas puras. El Eterno es el escudo de quienes en él confían. No añadas a su palabra, y él no te reprenderá, y tampoco resultarás un mentiroso. Ya en el final del texto bíblico, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, que es prácticamente donde cierra el Sefer Abritot, la Biblia, dice, yo te advierto a todo aquel que oiga la palabra profética de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. A quien quite algo de las palabras de este libro profético, el Eterno le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de lo que está escrito en este libro. Creo que queda claro de que el texto bíblico es lo que comanda el camino. Y nosotros, si tenemos el corazón direccionado al Eterno, tenemos que atenernos a las instrucciones, a las leyes, a las cosas que el Eterno nos pidió que hagamos. Porque si nosotros no cumplimos, entonces estamos simplemente dejando de seguir la instrucción que el Eterno te dice. Porque Él buscaba quien tuviera un corazón direccionado al Eterno, a Él. Él quería que justamente nosotros seamos su pueblo. Y Él nos dio realmente una cosa sensacional. Es su revelación y todas las instrucciones que nos vienen a través de todos los profetas, de todos los shlichim, de los apóstoles. Y para que no tengamos duda, el segundo libro de Timoteo, el capítulo 3, a partir del versículo 16, dice de que toda la escritura es inspirada por el Eterno y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente, palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si es un hombre de Elohim, debemos ser perfectos, preparados para toda buena obra. Entonces, quiere decir, hay un corazón que está direccionado al Eterno, tenemos que hacer una buena obra, que es seguir lo que el Eterno nos dio de regalo, y no alejarnos de ninguna manera, de ninguna forma, de lo que el Eterno nos dio como instrucciones. Y vuelvo a decirlo, todo es un único libro, es el Sefer Habritot, el libro de las alianzas, la Biblia. Ahora, lamentablemente, nosotros nos llevamos a serio que éramos un Mishkan, que hoy somos ese Mishkan, desde que seamos llenos del Ruach HaKodesh, porque si no estamos lejos de él, nosotros en el transcurso del tiempo nos equivocamos constantemente. Y fíjate que el amor del Eterno no se aleja de nosotros a pesar de todos los desvíos que tenemos. Eso se llama poner el amor en práctica. En el Salmo 14, en el Salmo 53, en el libro de Romanos, el apóstol Shaul dice de una manera muy clara, pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. Somos un grupo complicado. Tenemos que reconocer de que nosotros somos duros de servir, como el Eterno dice, Él nos tira de la oreja, nos llama, nos explica, y nosotros por algún tiempito hacemos lo que nos pide, pero después nos alejamos. Ahora, estamos en pecado, quiere decir, nos alejamos de la instrucción, dejamos que nuestro corazón sea inundado de malas intenciones y nuestro corazón es traicionero, nos lleva a hacer cosas horribles. Pero gracias a la misericordia, y la palabra misericordia tiene un sentido muy claro. La palabra misericordia dice de una manera explícita que es lo que el Eterno nos da a pesar de que no lo merecemos. No merecemos nada porque somos pecadores, pero Él usa de su misericordia. Y en Isaías 53, un capítulo sensacional que te recomiendo que le leas con toda la atención, el versículo 4 dice, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Elohim
lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Fíjate que este versículo específicamente habla de una persona que sufre nuestros dolores, no es un país. El país no va a sufrir dolores, simplemente el país es un conglomerado de gente, pero aquí hay específicamente una forma de explicar que es una persona que se lleva el peso de nuestro pecado. ¿Y quién sería esta persona que se lleva el peso de nuestro pecado? ¿Quién es el que realmente nos hace retornar a la presencia del Eterno? Recuerda que nosotros violamos el acuerdo, nosotros nos alejamos y pecamos. Pero en Yohanan, Juan, el primer capítulo del libro de Juan, a partir del versículo 29 dice que el siguiente día, Juan el Bautista, quien iba a hacer la mikve, la purificación del pueblo, vio que Yeshua venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Entonces queda claro de que de nuevo había una instrucción, hubo una visión, hubo un preparo para que todo aquel que lee la Biblia vea de que la Biblia se completa a sí misma. Eso es una aplicación que está en el libro de Miqueas. Y es importante que entendamos de que había alguien que vendría adelante el día a anunciar Yeshua. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene Yeshua de diferente? En Mateo, el primer capítulo de Mateo, el versículo 3, pone de una manera muy clara, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Sabes lo que significa en hebreo Emmanuel? Dios está con nosotros, Él está en nosotros, Él está en nosotros. Desde que lo aceptemos, recuerda que el Eterno es un caballero, Él está siempre pronto y golpea en tu puerta. Si la abres, Él entra. Si no la abres, Él continúa amándote y te quiere para que seas su pueblo. Pero tienes que tomar la decisión, recibirlo. Vení, entra en mi vida. Yo quiero continuar siendo lo que era originalmente el Mishkan. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, si no lo observas, recuerda que Devarim 24 pone de una manera muy clara, ningún padre morirá en lugar de su hijo, y tampoco ni un hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado. Entonces quiere decir, somos libres para pecar. Las consecuencias son nuestras. Y ahora te pregunto, ¿cuán generoso es tu corazón que puedes presentarte delante del Eterno con lo mejor que le puedes ofrecer? Recuerda que Él es tu creador, Él es el que hizo los cielos y la tierra, Él es el que preparó todo para que nosotros podamos hoy vivir con la alegría necesaria todo lo que Él nos prometió, todo lo que Él nos dio, todo lo que Él preparó. Y Él lo preparó porque Él quería un pueblo que sea su pueblo todo el tiempo, a todo momento, a toda situación. Él continúa insistiendo, yo quiero un pueblo que sea mi pueblo, para que yo le sea Dios. ¿No te parece que es un momento interesante donde puedes sentirte convocado? Vaya gel, siéntete convocado a aproximarte del Eterno, a volver al Eterno, a hacer la que era la intención de Él, cumplir la intención de Él, obedecer la intención de Él. Vení, viví dentro de mí. Yo quiero ser ese Mishkan. Me gustaría mucho ser ese Mishkan, pero tengo que obedecer a lo que el Eterno dijo, conocer el texto de la revelación, conocer el texto de la Torá. Por eso siempre insisto, ¿cómo está tu lectura? ¿Has leído la Torá? ¿Lees la Biblia? Sé que es difícil, sé que es complejo, pero si no la empiezas a leer, no vas a tener dudas. Y cuando tengas dudas, sensacional, estamos prontos para conversar. Recuerda, todos precisamos de ayuda. Y lo que yo te estoy diciendo aquí es un comentario, pero tiene una base de texto real que es el texto de la Biblia. Entonces estamos juntos en ese camino.
Es un desafío que tenemos todos los días. Y yo te pregunto, ¿estás pronto para ir en ese desafío? Sensacional. Esta sea tu alegría en Shabbat. Que sea un Shabbat lleno de ánimo para conocer más quién es el Eterno, tu Creador. Shabbat Shalom.